¿Sabéis que en algunas casas del Pirineo se plantaban en las puertas rudas o siempre vivas? Venid, venid. ¿A que alguna vez habéis visto en las puertas Carlina y os han contado alguna historia referente a ella? ¿Y estos símbolos? Seguro que en algún sitio los habéis visto y os habéis planteado el qué significan. O estas piedras, ¿qué quisieron transmitirnos los canteros cuando tallaron estas joyas? El fuego, además de ser un elemento fundamental para la supervivencia, es un símbolo. ¿Y estos? Seguro que alguna vez los habéis visto y os habéis planteado el qué significan. Pues todas esas preguntas las tenemos reflejadas aquí, en el Diccionario de Signos, Símbolos y Personajes Míticos y Legendarios del Pirineo Aragonés, publicado por Prames. El confinamiento no ha de ser una excusa para no leer, al revés, es una excusa para preparar excursiones para cuando nos dejen salir. Recibir un saludo y cuidaros mucho. Nos vemos en la calle o en los pueblos.